Los botones cromados del elevador brillaban mientras observaba a mis padres inquietos en sus atuendos de diseñador. El Rolex de mi padre reflejaba la luz cada vez que revisaba la hora por tercera vez en 2 minutos. El perfume Chanel de mi madre llenaba el pequeño espacio mientras ajustaba su collar de perlas. Un hábito nervioso que tenía desde que tengo memoria. Olivia, querida, dijo mi madre con ese tono condescendiente tan familiar. ¿Estás segura de que quieres mostrarnos tu lugar de trabajo? Podríamos simplemente comer en el club. Sonreí, recordando todas las veces que se habían negado a visitar mi pequeña oficina en los últimos 3 años. Pero hoy era diferente. Hoy, prácticamente se habían invitado solos, preocupados por su preciada reputación familiar tras escuchar rumores sobre mis dificultades financieras contados por sus amigos del club. Mamá, esto te va a interesar, le aseguré, presionando el botón marcado con una H de Penthouse. ¿Penthouse? Mi padre se burló. Creo que presionaste el botón equivocado. Querida, tu pequeña empresa de tecnología seguramente no puede. El elevador ascendió suavemente por la Sterling Tower, uno de los edificios más prestigiosos del distrito financiero. Hace 3 años, cuando dejé la firma de inversiones de mi padre para fundar mi propia empresa tecnológica, se habían horrorizado. Madison & Sons ha sido nuestro legado familiar por generaciones. Había rugido papá. El hecho de que yo fuera hija, y no hijo, nunca parecía importarle hasta que quise manejar las cosas a mi manera. ¿Recuerdas esa startup de la que te hablé?, pregunté, viendo cómo los números del piso subían. ¿Esa que dijiste que nunca funcionaría? Esa ridícula plataforma de inversión con IA. Papá se rió. No me digas que todavía estás tirando dinero a ese sueño imposible. Mamá tocó mi brazo. Cariño, todavía hay un puesto esperándote en la firma. Vicepresidenta Junior, dice tu padre. Mucho más adecuado. El elevador se detuvo en el piso 15, donde entró un joven ejecutivo. Sus ojos se abrieron al verme. Señorita Sterling, exclamó, no esperaba verla hoy. La presentación al consejo fue increíble ayer. Mis padres se quedaron congelados. La mano de mamá cayó de mi brazo. Gracias, Mike. ¿Cómo va el nuevo algoritmo de trading? Revolucionario, señora. Ya hemos recibido llamadas de 3 bancos importantes queriendo licenciarlo. Se bajó 2 pisos después, dejando a mis padres en un silencio atónito. Casi podía ver las ruedas girando en sus cabezas. Sterling Tower. Señorita Sterling, presentación al consejo. Olivia, la voz de mi padre había perdido su tono condescendiente. ¿Qué está pasando exactamente? El elevador continuó su ascenso suave. ¿Recuerdan cuando les dije que tenía una idea que revolucionaría la industria de inversiones? Un sistema de IA que podría predecir tendencias del mercado mejor que cualquier analista humano. Esa idea imposible que nunca funcionaría, repitió con mis propias palabras. Sí, esa, dije, observando los números, 45. 46. 47, la que ahora maneja inversiones por más de $50.000 millones. ¿50.000 millones? Susurró mamá. Pero no por eso los traje hoy, continué mientras el elevador se acercaba al último piso. Verán, cuando mi empresa despegó, necesitaba una sede adecuada, y este edificio. El elevador se detuvo una última vez. Digamos que conseguí un buen trato al comprarlo. Las puertas se abrieron revelando un impresionante penthouse con ventanales de piso a techo que daban vista a la ciudad. Las paredes estaban decoradas con arte moderno y un escritorio elegante daba hacia la vista. Pero lo que captó su atención fue el enorme letrero detrás de mi escritorio. Sterling Innovations, donde la IA se encuentra con la inversión. Bienvenidos a mi edificio, dije en voz baja, saliendo del elevador. La compostura perfecta de mi madre se resquebrajó. ¿Tu edificio? ¿Los 60 pisos? Caminé hacia mi escritorio, disfrutando el sonido de mis tacones sobre el mármol. ¿Quieren un recorrido? Podemos empezar con mi pequeña oficina aquí en el penthouse. El rostro de papá se tornó de un rojo interesante. Pero Sterling Tower es propiedad de Sterling Innovations, completé por él. Mi empresa, por cierto, nombrada en honor a la abuela Sterling, la que siempre me decía que pensara en grande, más allá de lo esperado. Pero eso es imposible, balbuceó. Apenas te fuiste hace 3 años. 3 años, 4 meses y 17 días, lo corregí. ¿Quieren ver nuestros últimos reportes trimestrales? Son bastante interesantes. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Mi asistente ejecutiva, Jessica, entró con una tablet en la mano. Señorita Sterling, disculpe la interrupción, pero Goldman Sachs está en línea 1 sobre la fusión, y la oficina del alcalde confirmó su comida de mañana. Dame 5 minutos, Jessica, dije,
viendo a mis padres intentar procesar la situación mientras posponíamos la llamada de Goldman Sachs hasta las 3 de la tarde. Después de que Jessica salió, mi padre se desplomó en una de las sillas de cuero frente a mi escritorio. Mi madre permaneció de pie, con la mirada recorriendo la oficina como si buscara señales. «Esto es una broma elaborada», susurró. «La fusión, la están mencionando en CNBC». La voz de papá apenas era un susurro. «¿Eso, eres tú?». Me senté detrás de mi escritorio, disfrutando el cambio de roles. Durante años, había estado al otro lado de su escritorio, escuchándolo explicar por qué mis ideas eran demasiado arriesgadas, innovadoras, distintas a lo convencional. Sí, esa fusión. Estamos adquiriendo la división de IA de Thomson Financial. Muy apropiado, considerando que rechazaron mi solicitud de empleo hace 4 años. Mostré algunos números en mi pantalla holográfica. ¿Quieren ver las cifras? Mamá finalmente encontró su voz. Pero en la fiesta de Navidad dijiste que aún estabas decidiendo las cosas. Llevabas ese mismo blazer viejo, el que dijiste que me hacía ver como una asociada junior. Sonreí. Lo usé a propósito, igual que mantuve mi viejo apartamento. Manejé mi auto usado y trabajé desde esa pequeña oficina en el piso 15. Quería tener éxito por mis propios méritos, no por el nombre Sterling. ¿Pero por qué?, preguntó papá, con sus instintos de negocios despertando. ¿Por qué ocultar tu éxito? ¿Sabes cuántas conexiones podríamos haberte dado? ¿Qué puertas podríamos haber abierto? Me incliné hacia adelante. Exactamente por eso, papá. Cada puerta en Madison & Sons se abría gracias a ustedes. Cada cliente venía por sus conexiones. Quise construir algo completamente mío. Pero seguro que después del primer año, cuando empezaste a tener éxito, dijo mamá, dudando. ¿Te refieres a cuando realmente empecé a tener éxito? Me levanté y caminé hacia la ventana. Déjenme contarles lo que pasó al año de mi empresa. Nuestra IA hizo su primera predicción importante del mercado, un cambio que nadie más vio venir. Hicimos que nuestros primeros inversionistas obtuvieran un 500% de retorno en una semana. Esa misma semana, los escuché en el club, diciéndole a los Hamiltons lo preocupados que estaban por mi experimento fallido. Pensaban que volvería a la firma eventualmente. Papá tuvo la gracia de verse avergonzado. Estábamos preocupados. No, lo interrumpí. Ustedes estaban avergonzados. Su hija, graduada de Harvard Business School, jugaba con computadoras en lugar de seguir el camino familiar. Así que decidí seguir interpretando el papel de su hija fracasada mientras construía algo revolucionario. Presioné un botón y la pared de pantallas detrás de mí se iluminó, mostrando datos de mercado en tiempo real, predicciones de IA y flujos de inversión globales. Nuestra IA no solo predice mercados, los entiende, ve patrones que los humanos no comprenden. Cada institución financiera importante del mundo ahora usa nuestra tecnología. Hice una pausa, dejando que asimilara, incluyendo Madison & Sons. Papá levantó la cabeza. ¿Qué? Revisa el software de trading de tu firma, ve quién lo provee. Disfruté viéndolo buscar su teléfono. De hecho, han estado usando mi tecnología durante el último año. Sus recientes ganancias récord, de nada. Eso es imposible, murmuró, pero su rostro mostraba que ya estaba conectando los puntos. El algoritmo Sterling, ese lleva mi nombre. Sí, su director de tecnología quedó muy impresionado cuando supo con quién trataba. Ha querido decírselos, pero la confidencialidad era condición de nuestro contrato. Mamá se hundió en la otra silla, su postura perfecta colapsando. Todas esas cenas donde intentaron emparejarme con hombres exitosos como Peter Thompson. Me reí. ¿De la empresa que ahora estoy comprando? Sí, esas fueron noches particularmente divertidas. Un suave timbre nos interrumpió. La voz de Jessica sonó por el intercomunicador. Señorita Sterling, los miembros del consejo están llegando para la reunión trimestral y el señor Thompson del Times está aquí para su entrevista de portada en Forbes. El silencio en mi oficina se rompió con el sonido lejano de helicópteros. Probablemente los canales de noticias financieras cubriendo nuestro anuncio de fusión. Papá seguía mirando su teléfono, revisando artículo tras artículo sobre Sterling y Nebastians. Mamá había abandonado toda apariencia de compostura. Su cabello perfectamente peinado ahora algo despeinado mientras pasaba los dedos repetidamente por él. El consejo nos espera, dije, poniéndome de pie. Pueden quedarse a observar si quieren ver cómo su pequeña dirige una compañía multimillonaria. Olivia, la voz de papá se quebró. La capitalización de mercado de tu empresa es mayor que la de Madison & Sons. 10 veces mayor, lo corregí, hasta la sesión de esta mañana. Las puertas de la sala de juntas se abrieron.
revelando una impresionante vista del skyline de la ciudad y una mesa llena de los líderes financieros más poderosos. Mis padres me siguieron, con expresión atónita, mientras los CEOs y líderes financieros me saludaban con respeto y deferencia. Señoras y señores, me dirigí a la sala. Puede que reconozcan a mis invitados, Robert y Diana Sterling de Madison & Sons. Están aquí para observar. Noté varias sonrisas cómplices alrededor de la mesa. Mi secreto había sido bien guardado en la alta sociedad, pero dentro del mundo financiero, mi identidad era conocida desde hacía meses. Ahora, respecto a la adquisición de Thompson, durante la siguiente hora, mis padres observaron en silencio mientras lideraba discusiones sobre decisiones multimillonarias, innovaciones tecnológicas y estrategia de mercado global. Su hija, a quien pensaba necesitaba orientación profesional, dirigía el futuro de las finanzas globales. Cuando los miembros del consejo salieron felicitándome por la fusión, mi padre finalmente habló. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó suavemente. Todo este tiempo pensamos. ¿Pensaron lo que quisieron pensar?, respondí, recogiendo mis papeles, que una mujer no podía triunfar en finanzas sin seguir el camino tradicional, que la innovación era demasiado arriesgada, que la IA era solo una moda. Nos equivocamos, mamá, terriblemente equivocados. Lo curioso, continué, caminando hacia la ventana, es que intenté decírselos. ¿Recuerdan esa cena hace 3 años? Les expliqué cómo la IA podía revolucionar la banca de inversión. Ambos se rieron y cambiaron de tema a la nueva asociación de los hijos Hamilton. Recuerdo, admitió papá, no entendí ni la mitad de lo que decías. No intentaron entender. Hay una diferencia. El intercomunicador zumbó. Señorita Sterling, la entrevista con el Times. Dame un momento, Jessica, me volví hacia mis padres. Tengo una entrevista de portada que hacer, pero antes de que se vayan, hay algo más que deberían saber. Les entregué una carpeta. Dentro había una oferta para comprar Madison & Sons. ¿Vas a comprar nuestra empresa? Las manos de papá temblaron al leer los documentos. Ofertas al valor de mercado más un 20%, a tu elección. Enderecé mi chaqueta. Pueden unirse a Sterling y Nevaschens como subsidiaria, modernizarse con nuestra tecnología y prosperar, o seguir compitiendo con nosotros con métodos obsoletos. ¿Comprarías la empresa de tu propio padre?, exclamó mamá. Los negocios no son personales, ¿recuerdan? ¿No es eso lo que siempre me enseñaste, papá? Él levantó la mirada de los papeles y, por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos, respeto. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, preguntó, sonando más como empresario que como padre. Tómense su tiempo. Podemos discutirlo durante la cena, en mi penthouse del edificio de al lado, ese que nunca visitaron porque pensaban que no podía pagar un lugar decente. Los ojos de mi madre se abrieron de nuevo. ¿También eres dueña de ese edificio, entre otros? Sonreí. Sorprendente lo que se puede comprar cuando tu IA predice tendencias de mercado con un 99,9% de precisión. Jessica apareció en la puerta. El fotógrafo está listo, señorita Sterling. Voy, me giré hacia mis padres. La decisión es suya, unirse al futuro que estoy construyendo o quedarse en el pasado. De cualquier forma, he demostrado lo que me propuse demostrar, que el éxito no tiene que seguir el camino esperado. Mientras caminaban hacia el elevador, aún aferrándose a la carpeta, mi padre se detuvo. Esa fiesta de Navidad, dijo, cuando llevabas el blazer viejo, ya habías comprado este edificio, ¿verdad? Sí, firmé los papeles esa mañana. Negó con la cabeza, mezcla de asombro y arrepentimiento cruzando su rostro. Nos hemos perdido tanto de tu camino. Sí, asentí, pero quizá ahora pueden ser parte de lo que viene. Cuando las puertas del elevador se cerraron sobre sus rostros atónitos, enderecé los hombros y me dirigí a la sesión de fotos. Los titulares de mañana revelarían mi éxito al mundo, pero la revelación de hoy a mis padres se sentía más significativa de algún modo. A veces, el mayor éxito no está en los miles de millones que ganas o en los edificios que posees, sino en los momentos en que quienes dudaron de ti finalmente te ven tal como eres. Mientras posaba para lo que sería la portada de Forbes, sonreí, pensando en mi pequeña primera oficina en el piso 15. Todavía la mantengo igual como recordatorio de que todo imperio comienza con un solo cuarto y un sueño que otros llaman imposible.